Es que es increíble aquí en Bali no sentirse maravillado por esta riqueza de creencias e identidades. Al fondo, el lugar hinduista. Aquí el lugar cristiano protestante del cual acabo de salir. A menos de 10 metros, el lugar budista. Y más acá, vamos a tener el lugar católico, la iglesia católica. Pero lo que más llama aún la atención son 5 lugares en un solo espacio de 60 a 70 metros. Al fondo, la mezquita. Vuelvo y digo, todos vienen y oran en paz. Y ahora, en Historias de Poder, hemos llegado a la Isla de los Dioses, un territorio único que, si bien por siglos ha sido permeado por influencias coloniales e incluso turísticas de múltiples partes del mundo, no ha perdido un ápice de su tradición, de su cultura, de su historia, pero sobre todo de su encanto religioso y multicultural. Acompáñame a conocer esta isla que incluso creó su propia religión. Bienvenidos a la isla de Bali. Y es que el estudio de las religiones en Bali es simplemente fascinante. Ha sido producto de los procesos de colonización, invasión e injerencia cultural de diferentes civilizaciones a lo largo de la historia de esta bellísima isla. What's your name? My name is Devi. Debbie, what is the importance about this place for the Bali people and the Bali history? So this is basically the place that we can go. So for the Hinduism, people nearby can go this to pray to the God. Thank you. En el siglo XV y XVI se empezaban a presentar las grandes invasiones musulmanas en el archipiélago, que llevaron a que mucha de la población hinduista presente en la vecina isla de Java se desplazase hacia Bali. Por ende, esta isla se convirtió en un epicentro cultural, artístico y religioso único, que llevó, después de muchísimos años de perfeccionamiento y asimilación cultural, a la construcción de esta nueva religión. Y este maravilloso lugar detrás de mí es el templo hinduista. Herencia cultural propia de la India, traída a partir de la influencia de los reinos de Java que dominaron esta isla de Bali durante muchos siglos. Y esta, la iglesia protestante, cristiana protestante, propia de la herencia cultural también traída aquí por los holandeses a finales del siglo XVI, pero sobre todo como a fuerza en el proceso colonial de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y a unos pasos de aquí, la iglesia católica, apostólica, romana, el templo budista junto a esta iglesia protestante y de último, la mezquita musulmana. Un pueblo que definitivamente se siente orgulloso de ser indonesio, de haber creado su concepción de nación a partir de la riqueza propia de todas las culturas que han influido a lo largo de su historia. Pero incluso con la presencia portuguesa y holandesa durante el siglo XVI empezaba a aparecer la injerencia del cristianismo. Pero fue hasta el siglo XIX donde la presencia holandesa trató de convertir a la población de Bali al cristianismo. Por eso hoy en día podemos encontrar en esta bellísima isla presencia de mezquitas musulmanas, de templos hindúes, templos budistas y también iglesias cristianas, lo que ha llevado a que en esta isla se dé un perfecto ejemplo de coexistencia y armonía religiosa, en donde los balineses entienden que más importante que su religión es la herencia cultural e histórica que comparten de ser balineses y de ser indonesios. Pancasila, the way of life Indonesian. So if everybody, people here with a problem, we come to Pancasila. Okay. Dan teman-teman mosque, the Grand Mosque Ibnu Battuta. And what is that? That was the church, Catholic Church. Catholic Church. Yeah. And the people live together without No problem. Has harmony. Because actually the holy place is the honor from the government. And we can find here 5 religions. 5. Islam, Catholic, Buddhist, Christian, Protestant, and Hindu. Thank you so much. Yeah. I appreciate this. Y es que paradójicamente ni siquiera el colonialismo holandés prohibió el ejercicio del hinduismo balinés, una mezcla exquisita entre tradiciones hinduistas heredadas del continente, pero también elementos del budismo. Y fue solamente hasta la década de los 50, cuando ya existía
la República Indonesia, cuando fueron los mismos indonesios en libertad los que establecieron límites al ejercicio de la religión hinduista en Bali, determinando que esta no podía ser una de las religiones oficiales del archipiélago indonesio, de esa nueva república que nacía para el mundo, que se liberaba del dominio holandés. Como elemento fundamental para establecerse como una de las religiones oficiales del archipiélago indonesio, dentro de esta república naciente, el gobierno determinó el cumplimiento de unos requisitos fundamentales, como tener una ley religiosa codificada, tener un libro sagrado e incluso un profeta, pero sobre todo cumplir con la característica fundamental de ser una religión monoteísta, elemento con el que claramente cumplía el cristianismo, pero sobre todo el islam, la religión predominante en la mayoría de la población de esta nueva república. Y si bien el archipiélago indonesio es mayoritariamente musulmán, la isla de Bali es la única donde predomina la religión hinduista, y más específicamente una religión única en el mundo, llamada Agama Hindu Dharma, popularmente conocida como el hinduismo balinés. Asimismo, esta isla también es mundialmente conocida como la Isla de los Dioses, porque según cifras oficiales cuenta con más de 20.000 templos, pero según los nativos, cuando les hacen la misma pregunta, pueden llegar a ser incluso muchísimos más templos, porque cada familia cuenta con su templo familiar. Es normal incluso llegar a negocios y encontrar templos dedicados a la memoria de familiares y de algunos dioses. Asimismo, cada población mínimo debe contar con 3 templos, uno dedicado al dios Brahma, el dios creador, el segundo dedicado al dios preservador de la vida, Vishnu, y el tercero, el templo de los muertos, dedicado al dios de la muerte y la reencarnación, Siwa Durga. Y fue después de muchos debates, conflictos, mediaciones o incluso conatos de separación de la República Indonesia, donde el hinduismo balinés fue declarado y reconocido como una de las religiones oficiales de la República Indonesia, pero sobre todo hoy un legado y un objeto de estudio muy importante para antropólogos y teólogos que a lo largo y ancho del mundo tratan de entender no solo el origen, sino también las enseñanzas y el misticismo propio de una religión única. Todos se sienten orgullosos de ser balineses y aún más de ser indonesios, y ninguno se mata por diferencias religiosas ni fanáticas, cosas que tenemos que aprender del pueblo balinés, del pueblo indonesio. Una religión establecida en un lugar único de la tierra, una isla muy pequeña en tamaño y territorio, pero gigante en belleza, historia, tradición y enseñanzas para la humanidad. Bali definitivamente entendió el valor del respeto de la diferencia y el valor de construir desde lo secular la grandeza de una nación, dejando los asuntos de la divinidad para el desarrollo y la concepción personal de lo que es la vida, incluso la vida más allá de la vida misma. Pero bueno, esto será el punto de partida para una nueva historia.